Bueno, lo que vamos a ver en la clase del día de hoy es cómo se representan funciones lineales en un sistema de ejes cartesianos aplicando el método de la pendiente. Habíamos colocado en el ejemplo del día de hoy la función f de x igual 2x menos 1. Recuerden que toda función lineal siempre nos vamos a dar cuenta que estamos tratando funciones lineales porque sí o sí la variable x siempre tiene que estar elevado a un exponente 1. Si no está elevado a un exponente 1, no es una función lineal. Vamos a empezar a graficar esta función 2x menos 1 en el sistema de ejes cartesianos. Como ya les había dicho clases anteriores, toda función se grafica en el sistema de ejes cartesianos. ¿Cómo vamos a tener que aplicar el método de la pendiente, que es la manera, la forma de poder graficar 2x menos 1 en el eje cartesiano? De la siguiente manera. Siempre lo que primero vamos a tener que colocar es la ordenada del origen. Si nosotros observamos la ordenada del origen de esta función, habíamos dicho que la ordenada del origen siempre es el número que se encuentra solo y que no va a estar acompañado de ninguna variable x. Por lo tanto, la ordenada del origen en esta función lineal va a ser el menos 1, que lo voy a llamar b, como ustedes ya saben y ya lo fuimos nombrando clases anteriores. Ese b, que es la ordenada al origen, vamos a marcarlo primero en el sistema de ejes cartesianos. Si recordamos un poquito lo que les dije y dicté clases anteriores también, siempre la ordenada al origen va a ser el punto de intersección sobre el eje de las y. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser un punto que va a cortar al eje y. Entonces, si la ordenada al origen es menos 1, voy a tener que buscar en el eje y dónde se encuentra el menos 1. Por supuesto, ustedes ya saben desde el año pasado, del segundo año, que el sistema de ejes cartesianos está compuesto por 4 cuadrantes que se enumeran en sentido antihorario a las agujas del reloj. Acá se encuentra el primer cuadrante y siempre se enumeran con números romanos. Del lado izquierdo, el segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Bien, siempre se ubican en sentido antihorario a las agujas del reloj y con números romanos. También aclararles que tenemos 4 ejes: x positivo, en su lado opuesto contrario x negativo, es una recta horizontal, y la recta perpendicular a ella, que va a ser el eje y, se van a encontrar los enteros positivos arriba y por supuesto debajo del lado contrario los enteros negativos. Volviendo a la ubicación de la ordenada al origen, si observo el eje de las y, ¿dónde se encuentra el menos 1? Acá. Entonces vamos a hacer un punto sobre él. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que la ordenada al origen es el punto de intersección sobre el eje de las y. A continuación, una vez ya ubicado este punto, tenemos que observar el denominador de la pendiente. Sin antes, por supuesto, antes de empezar a explicar, quiero comentarles quién es la pendiente, que ustedes ya lo saben porque lo hemos visto también anteriormente. La pendiente es aquel número que acompaña a esa variable x, o sea que en este caso la pendiente de esta función va a ser 2 y lo voy a llamar m. Pero acá yo, ¿qué tengo que observar? Primero, el denominador de la pendiente. Algunos me dirán no tienen, otros me dirán es 0 y no. Siempre debajo de cualquier número entero, por más que no esté escrito, debajo de él hay un 1. Entonces, luego de haber ubicado en el sistema del eje cartesiano la ordenada al origen, que en este caso lo marqué en menos 1 de y, voy a tener que desplazarme hacia la derecha siempre,
tanta cantidad de lugares como me lo indique el denominador. En este caso, como el denominador es 1, me voy a correr hacia la derecha, siempre vuelvo a insistir, se corre hacia la derecha, un lugar. Quizás me van a decir, pero ¿saliendo desde dónde? Saliendo desde el punto que habíamos hecho anteriormente, que sería desde el punto de la ordenada del origen. Entonces, desde este punto me voy a correr un lugar y habíamos dicho hacia la derecha. Nunca, chicos, hacia la izquierda. Nunca. Siempre hacia la derecha. En este caso, como el denominador es 1, me corrí un lugar. Ahora, si el denominador hubiese sido 2, ¿cuántos lugares me voy a correr? 2 lugares. Y así sucesivamente con los demás números. Listo, ya está. Ahora lo que tenemos que observar es el numerador de la pendiente. En este caso, el numerador de la pendiente es 2 positivo. Si es positivo, saliendo de este último punto que realizamos recién, nos vamos a tener que subir tanta cantidad de lugares como me lo indica el numerador. Si es positivo, subimos. Ahora, si hubiese sido negativo, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que bajar. Entonces, como este numerador es positivo y la pendiente es 2, desde ese último punto que recién ubicamos en el sistema de ejes cartesianos, voy a subir 2 lugares para arriba. ¿Por qué para arriba? Porque la pendiente es positiva. Subo 2 lugares y hago otro puntito más. Ahora, ¿cómo queda esto? ¿Queda así? No, no queda así. ¿Qué vamos a tener que hacer? Por supuesto, vamos a ver, cuando yo les había explicado el concepto de función lineal, les había dicho que la representación gráfica de toda función lineal es una línea recta. ¿Y acá dónde está la línea recta? No está, sino que la tenemos que crear. ¿Cómo? Tenemos que unir el primer punto que ubicamos sobre el eje de las Y, que sería nuestra ordenada al origen, lo tenemos que unir con el último punto que recién acabamos de hacer. Entonces, cuando los uno a ambos puntos, trazo esa línea recta de nuestra función lineal y ya está creada. Esta línea recta es de la función f de x igual 2x menos 1. Y ya está. ¿Bien? Vamos a ir con el segundo ejemplo. El segundo ejemplo es distinto al primero para que podamos notar las diferencias. Pero antes quiero analizar un poquito más esta función lineal que recién acabamos de hacer. Yo les había dicho en la clase del día de hoy que para analizarlo un poquito más a esta función, la función es creciente. ¿Por qué esta función es creciente? Habíamos dicho que una función es creciente cuando la pendiente es positiva. Como este 2 es positivo, decimos que la función es creciente. Ahora, si observamos el segundo ejemplo que tenemos acá, ¿cuál es la pendiente en esta función? Menos 1/3, porque es el número que acompaña a la variable x. Entonces, como acá la pendiente es negativa, se dice que es decreciente. Pero, antes de pasar al segundo ejemplo, hay un concepto que se los he dictado clases anteriores, que le he dicho cómo calcularlo de manera analítica, o sea, realizando un cálculo, y que además de hacer el cálculo lo podemos visualizar el mismo en la gráfica. Yo les dije que si ustedes se van a dar cuenta el cero raíz cuando grafiquemos. El concepto es el cero raíz. Habíamos dicho que el cero raíz es el punto de intersección sobre el eje de las x. Si nosotros observamos esta línea recta de la función 2x menos 1, acá estaría nuestro cero raíz. Pero este punto, que sería el punto de intersección sobre el eje de las x, por supuesto nos va a dar un resultado. Ese punto tiene un valor. ¿Cómo lo calculo? Bueno, como les había explicado en clases anteriores. ¿Cómo se halla el cero o raíz de una función?
A toda la función la tenemos que igualar a 0. Entonces, vamos a copiar la función f de x igual 2x menos 1 y donde está f de x lo vamos a reemplazar por 0. ¿Siempre? Sí, siempre. ¿Bien? Ahora, lo que nos queda acá es una simple ecuación donde tenemos que despejar, por supuesto, a la variable x para que podamos hallar el valor de su incógnita. Por lo tanto, este menos 1 que está negativo, lo paso para el otro lado positivo, bajo el 2x, y este 1 que tenemos acá va a estar dividiendo por este 2. Resultado final de nuestra x sería un medio. Si yo un medio lo quiero pasar a decimal, ustedes ya saben que se pasa realizando la cuenta de numerador dividido denominador. Un medio, ¿cuánto equivale expresado en número decimal? A 0,5. Si nosotros observamos nuestro sistema de eje cartesiano, ¿dónde se cortó en el eje de las x cuando pasó nuestra recta de la función lineal? En 0,5. Entonces, por eso yo les decía que a la hora de graficar podemos observar todo lo anteriormente explicado. Vuelvo a insistir, el 0 raíz es el punto de intersección, o sea, el punto que va a cortar al eje X. En este caso hicimos un cálculo analítico en el cual nos dio 0,5 y acá lo podemos corroborar con la gráfica. Bien, siempre corrobórenlo con la gráfica porque quizás si hicimos mal el cálculo, está mal despejada la variable X y nos termina dando cualquier cosa en la gráfica. No, por supuesto que ambos tienen que coincidir. Bien, otra cosa que también les había mencionado, cuando la función es creciente, siempre cuando la función es creciente, siempre al graficarla se va a ubicar entre el primer y tercer cuadrante. Siempre, pero siempre, pero siempre. Bien, entonces, al ser creciente, la recta de esta función lineal va a estar entre el primer y tercer cuadrante. Ahora, caso contrario, si la función hubiese sido decreciente, nos tiene que dar en sentido contrario, del segundo al cuarto cuadrante, que va a ser la que vamos a hacer a continuación. Entonces, hasta acá ya analizamos todo lo que es el ejemplo 1. Identificamos ordenada al origen, pendiente, si es creciente o decreciente, el 0 raíz de la función y la graficamos. Ahora lo que vamos a hacer va a ser graficar el segundo ejemplo de la misma manera que lo hicimos en el ejemplo anterior. Voy a tomar otro color para poder distinguirlas. Traten de hacer lo mismo, distingan las funciones que sean, por supuesto, lineales, pero que no sean las mismas, con colores diferentes. Y habíamos dicho que primero lo que se grafica en el sistema de eje cartesiano es la ordenada al origen. Si yo observo el ejemplo número 2, la ordenada al origen de esta función lineal, ¿quién sería? El más 1, o sea, el 1 positivo. El 1 positivo va a ser nuestro B. Habíamos dicho que la ordenada del origen es el primer punto que se ubica sobre el sistema de ejes cartesianos. Y habíamos dicho que B siempre va a ser el punto de intersección sobre el eje de las Y. Entonces, yo me pregunto, ¿dónde está 1 positivo de Y? Si yo observo el eje de las Y, todos los números enteros positivos se encuentran arriba, por lo tanto el 1 positivo está acá. Vamos a realizar ese punto de intersección como bien lo indica la ordenada del origen, con un color, y ya estaría lo que es la ubicación de la ordenada del origen. Una vez ubicado, voy al denominador de la pendiente. Habíamos dicho que la pendiente es aquel número que acompaña nuestra variable x. ¿Pero qué tengo que ver? El denominador. Habíamos dicho que el denominador siempre se va a correr hacia la derecha tanta cantidad de lugares como lo indique su número. Por lo tanto, como tenemos denominador 3, saliendo de esta ordenada del origen 1 positivo, me voy a correr 3 lugares para la derecha. Vuelvo a insistir, siempre es
hacia la derecha, nunca es hacia la izquierda. Entonces me corro 3 lugares. 1, 2, 3. Y hago un punto. No tan grande, chiquitito, porque ese punto después no lo voy a unir, pero sí me va a servir muchísimo para unirlo con el siguiente. Ahora vamos a ver el numerador. En este caso, el numerador de nuestra pendiente es menos 1. Habíamos dicho que si el numerador es negativo, en vez de subir, va a bajar, saliendo ¿desde dónde? Desde el último punto que hicimos. Por lo tanto, del punto que recién terminamos de hacer, en vez de subir 1, no, porque es negativo, vamos a bajar un lugar. Vamos a bajar un lugar y me quedaría justo acá en 3. Hago otro punto. ¿Y qué habíamos dicho que se unen? Vamos a unir el primer punto de la ordenada al origen con el último punto. Voy a trazar esos 2 puntos y me va a quedar la línea recta de nuestra función f de x igual menos 1/3 x más 1. Bien, hasta ahí estamos, perfecto. Ahora, si nosotros nos ponemos a observar lo que expliqué anteriormente, la función es decreciente porque su pendiente es negativa. Y habíamos dicho que cuando graficamos en el sistema de ejes cartesianos, siempre la función decreciente va del segundo cuadrante al cuarto cuadrante. Si nosotros vemos esta línea recta de nuestra función, va en ese sentido, o sea, en esa dirección, del segundo al cuarto cuadrante. ¿Bien? Perfecto. Ahora vamos a chequear nuestro cero raíz y sería el último paso. Habíamos dicho que el cero raíz de nuestra función es el punto de intersección sobre el eje de las x. Si yo observo el eje de las x, nuestro punto de intersección de esta última función está acá, justo en 3. Pero vamos a hacer el cálculo, a ver si lo que hicimos está bien, porque puede ser que estemos graficando mal y que no coincida con la ecuación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, vamos a tomar el ejemplo de nuestra segunda ecuación. Lo voy a hacer acá. F de x igual a menos 1/3 de x más 1. Y habíamos dicho que vamos a reemplazar a f de x por 0. Lo demás lo voy a bajar y lo voy a colocar exactamente como está. Y ahora vamos a despejar a nuestra variable x. Por lo tanto, el 1 positivo va a pasar negativo para el otro lado. Vamos a dejar en su mismo lugar a menos 1/3 de x. Y este menos 1/3 va a pasar con su mismo signo y dividiendo para el otro lado. Si nosotros realizamos esta cuenta, menos por menos es más, y 1 dividido 1/3 equivale a 3 positivo. Si corroboramos en la gráfica recién realizada, ¿dónde se nos corta el cero raíz? En 3 positivo. ¿Coinciden? Sí. Siempre tienen que coincidir los ceros y raíz, ya sea de la manera analítica y después corroborándolo con la gráfica.